Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí José Luis Armeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensaje de Películas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar de todos los hombres del presidente, All the President's Men. ¿Vale? Ahí cuando vayan llegando, por favor, manden un mensaje por escrito para saber que todo está funcionando bien. Ahorita voy mientras compartiendo el episodio y pues mis anuncios parroquiales. Recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Algunos sábados doy episodios de regalo y usualmente cuando doy en sábado pues es como ahorita acá a las 6. Entonces, y si anda por ahí, se me puede mandar un saludo por escrito. Ya nomás lo comparto en el grupo grande. También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando. Ese es más como clases de coaching, que es el que les digo que es el grupo grande. Y pues yo soy coach, doy servicio de coaching personalizado. Entonces quien lo elija se puede comunicar conmigo y agendamos su sesión o sus sesiones para trabajar todo aquello que no les permite ser su mejor versión. ¿Vale? Pues bueno, yo sé que a veces de repente el sábado se les complica, pero ya voy a empezar con los mensajes. Y entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de todos los hombres del presidente, All the President's Men. Entonces comienza Carr diciendo: conozco a alguien en el Watergate. Y Harry le dice: Bernstein, ¿por qué no terminas una historia antes de empezar otra? Y Carr como que lo trata de envolver. Ya la terminé, solo le estaba dando el último toque. Voy al teléfono. Y Harry dice: último toque. Sí, contesta el teléfono. Y bueno, aquí yo veo la importancia del hacer una cosa a la vez. Yo lo he visto y escuchado en otros, pero voy a hablar por mí. Por mí, a mí me ha pasado que cuando no termino una cosa y de repente empiezo otra, es cuando usualmente yo mismo me pongo el pie. Tipo que, por ejemplo, se me olvida lo que tenía que hacer primero, o se me olvida algo que tenía que llevar en la mano. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día ya estaba a punto de irme al gimnasio y pues había dejado toda la bolsa del gimnasio, ¿no? Lo bueno es que me di a tiempo antes de salir. O sea, cuando ya estaba saliendo el coche, pues nomás me regresé tantito y no pasó gran. Pero bueno. Y no digo que ya lo domino por completo, pues como les acabo de dar el ejemplo ahorita de lo de la mochila, pero en la medida de lo posible ya busco terminar algo antes de comenzar algo más. Y pues aquí, regresando a Carr, pues él sí, antes de poderse integrar a la historia del Watergate, tuvo que dejar terminada la otra que tenía pendiente. Luego Carr dice: con tanto dinero y equipo es obvio que no salieron a trabajar por su cuenta. Seguramente alguien los contrató. Y Harry dice: no me interesa lo que te parece obvio, me interesa lo que sabes. Y no sabemos por qué querían intervenir el cuartel demócrata, ni si trabajan por su cuenta o para otras organizaciones. Podría ser una noticia o podrían ser 4 cubanos locos. Y bueno, que es importante aclarar la distinción que los juicios no son buenos ni malos, pero sí es que los juicios hay que fundamentarlos porque son fundamentados o no fundamentados. Y aunque la intuición y la experiencia guían este juicio de Carr, al menos por el momento no lo tenía fundamentado porque no tenía nada que comprobara que alguien contrató a los cubanos y que realmente iban por algo más grande y no simplemente eran ladrones como ellos alegaban. Y dice Alejandro: excelente película clásica. Sí, muchas gracias, Alex. De hecho, tú la recomendaste, pues ya. Ahí han salido varias recomendaciones tuyas. Ya viste que salió la de Sueño de Fuga, luego la de Los Mejores Enemigos, y pues ahora esta de Todos los Hombres del Presidente. Y sí, tiene grandes actores. Los dos protagonistas y pues también los otros que son gente que tal vez ya no ubico, pero pues sí, también eran muy buenos actores los otros los que los acompañaban, porque de por sí eran
gente ya grande, y digamos que Robert Redford y Dustin Hoffman pues estaban como en sus pininos, entonces pues ellos sí ya me tocaron después, pero ahora sí que digamos que la gente que ya aparece en puestos más altos en el periódico, pues eso ya no los ubico bien. Y bueno, luego Bob dice, un portavoz de la Casa Blanca me dijo algo muy extraño. Dijo, estoy convencido de que ni el señor Coulson ni nadie más en la Casa Blanca está al tanto ni implicado en este deplorable incidente en el Comité Nacional Demócrata. Y Harry le dice, pues no es lo que tienen que decir. Y Bob dice, absolutamente. Y Harry insiste, entonces, y ya Bob le explica, es que nunca pregunté nada sobre el Watergate, solo pregunté qué hacía Hunt en la Casa Blanca. Proclamaron su inocencia antes de que nadie los acusara. Y concuerdo totalmente con Bob, es muy extraño cuando antes de que acuses a alguien solito proclaman su inocencia, es como que pues se están delatando solos, ¿no? Y claro, pues sí, es también importante aclarar que esto no es prueba suficiente ni para publicar el artículo ni para usarlo en los juicios, ¿no? Pero sí es un claro indicativo tanto que Bob como Carl van por buen camino en la investigación. Si ya se están defendiendo antes de que los ataquen, es como algo, hay gato encerrado. Y dices, ya son leyendas del cine. Sí, los dos, ¿no? Que de hecho Dustin Hoffman ya tiene rato que no lo veo. Al menos ¿cómo se llama? Robert Redford lo vimos hace poco en la de Capitán América, el Soldado de Invierno, que pues ahí era como el villano principal. Entonces, pues no era el protagonista de la película, pero al menos era el villano principal. Luego Howard dice, ¿pero qué te pasa, Harry? Tú me dijiste que lo ibas a despedir. Y Harry le explica, Howard, él quiere cubrir la historia. Los dos quieren cubrirla. Él conoce a mucha gente. Howard es tan hambriento, recuerda cuando tú también lo estabas. Y bueno, aquí él, a quien se refiere que conoce a mucha gente es a Carl, porque Rob era más nuevo. Rob solo tenía 9 meses que había entrado. Y bueno, cuando Howard se dio cuenta de que la historia era una noticia nacional, se la quiso quitar a Bob y a Carl, para dársela a reporteros más experimentados. Pero me encantó que aquí Harry los defendió. ¿Cómo van a tener experiencia en historias grandes pues si no les dan la oportunidad? Y Harry les dio la oportunidad por la historia que era de las más grandes del momento y una de las más grandes de la historia. Luego Carl dice, el mío es mejor, pero quiero que lo leas. Si el tuyo te parece mejor, le damos ese a la redacción. Y ya Bob le contesta, tienes razón, el tuyo es mejor. Pero si quieres hacerlo bien, aquí están mis notas. Si lo vas a inflar, hazlo con hechos. ¡Wow! Aunque antes de este diálogo hubo un poco de discusión porque Carl se había molestado porque Bob estaba rehaciendo el artículo, pero Carl tuvo la humildad de aceptar, Bob tuvo la humildad de aceptar que Carl lo estaba escribiendo mejor. Pero también dejó claro que él investigaba mejor, por eso le dijo que utilizara sus notas donde venían los hechos. Y aquí lo interesante es que se aprovecharon las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo, se crearon sinergias y el resultado fue un mejor artículo. Luego Carl dice, ese Bradley siempre defiende a los Kennedy. Y Bob dice, tuvimos fallas. Y Carl le dice, ¿por qué no hablaste? Y Bob le contesta, pues ¿crees que quejándonos va a mejorar el reportaje? Y bueno, Bradley sí había sido muy duro porque dijo que pues era un artículo para Última Plana. Pero pues también les dejó claro el camino a recorrer, les dijo que quería información más contundente. Y mientras Carl eligió la victimez o la sufridez, como yo digo, echando toda la culpa a Bradley, pues Bob sí eligió ser responsable, o sea, aceptando que tenían fallas y que necesitaban mejor información si querían que su artículo fuera para un artículo de primera plana. Luego Darvell dice, soy un ciudadano respetuoso y lo que hago es respetable.
Y Carl le dice, sí, lo entiendo. Dígame, ¿cómo cree que su cheque llegó a la cuenta de Barker? Y Darby le dice, pues obviamente esto es difícil para mí. Me encuentro en el centro de algo y no sé qué sea. Yo le entregué el cheque al señor Stans. Lo que haya hecho con él, eso no lo sé. Y Carnes dice, Maurice Stans, el jefe de finanzas de Nixon. ¿Hay algún otro cheque que pudo haber? Y lo interrumpe Dalbert. Es todo lo que puedo decir, lo siento. Y bueno, el que nada debe, nada teme. Aquí Dalbert pues realmente no había hecho nada malo, pues él reunía fondos para el comité de reelección del, ¿cómo se llama?, del Partido Republicano, porque es el que apoyaba, y pues él dio su dinero al comité, ¿no? Que ahí ellos lo usaron para fines ilícitos, pues ya no tiene que ver con Dalbert. Y obviamente, pues si él antes de esto ni sabía que usaron su dinero para fines ilícitos, pues menos iba a saber cómo consiguieron el demás dinero. Luego Bradley dice, Scott, una pregunta, ¿esto es muy peligroso? Y Scott le contesta, bueno, no es solo que usemos fuentes anónimas, ni que todo lo que publicamos es desmentido por la Casa Blanca, ni que ningún periódico vuelve a publicar nuestro material. Hay más de 2,000 reporteros en esta ciudad. ¿Por qué el Washington Post tiene el monopolio sobre la verdad? No acepto la historia, no tiene sentido. Y bueno, cuando todos se dicen lo contrario que tú dices, es normal que surjan miedos y que surjan dudas, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que lo que tú estás diciendo es incorrecto. A Scott le hacía ruido, pues eso, ¿no? De que habían más de 2,000 reporteros en la ciudad y solo Bob y Carr creían y seguían con esta historia del Watergate, ¿no? Pero, pues también hay que ver que muchos le tenían miedo que era una historia que iba contra el presidente, ¿no? Y pues mucho tiempo se creyó, dando un ejemplo, que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Y aunque era incorrecto, era en ese momento peligroso ir contra la corriente. Hubo muchas personas que encarcelaron o hasta mataron porque pues decían la verdad, pero pues como era contra la corriente, pues las consecuencias eran muy fuertes, ¿no? Entonces, pues tal vez de esos 2,000 reporteros también había otros que creían en esa historia, pero decían, pues mejor no le meto por ahí. Luego Carr dice, ¿cometiste un error? Y Bob dice, ¿cuál? Carr le explica, le dijiste a Randy que no había habido suerte, y eso es lo que lo enfurece. No hables de suerte. Si no puedes hablar de hechos, es mejor que no digas nada. Y coincido con Carr. Dejar las cosas a la suerte es lo mismo que esas frases que dicen que si Dios quiere o que si el universo confabula a mi favor. Y yo no nada contra Dios, pero si tú crees en Dios, yo creo que Dios siempre quiere y que el universo no confabula a tu favor, sino que tú pues mueves el universo a tu favor, que es muy diferente, porque sí, o sea, este tipo de ideas, de expresiones, pues estás poniendo tus resultados en algo externo, cuando tus resultados realmente dependen de ti. Claro que influyen otras personas y las circunstancias, pero por eso la importancia de tener claro que depende de ti, porque cuando tienes tu intención clara, a pesar de las circunstancias que haya y a pesar de que influyan otras personas, si tú sigues firme en tu propósito, tarde o temprano lo lograrás. Luego Kai dice, ¿quieren que utilice a alguien que amo? Y Carr le dice, no te pedimos que lo utilices, solo que nos ayudes. Nosotros haríamos lo mismo por ti. Y ya Bob se da cuenta que estaba muy incómoda esta Kai y le dice, olvídalo, no quiero que hagas nada que te apene ni que te haga sentir mal. Y bueno, ya dejan a Kai y se van caminando y Carr le insiste, ella iba a decir algo, era cuestión de tiempo solamente, iba a darnos lo que queríamos. Y Bob le dice, olvídalo, se acabó. Y bueno, tal vez la técnica de Carr hubiera funcionado, digo, el control y la manipulación, pues a veces consiguen resultados. Y en este caso, pues yo creo que sí hubieran conseguido el resultado, como dice Carr, ¿no?
Perdón, como decía Bob, pero Bob eligió ser empático y aunque la suya no fue una técnica porque él literal se dio cuenta que esto estaba incomodando a Kay y le dio más importancia a no hacerle daño que a insistir en pedirle ayuda, ¿no? Y ya, pues posteriormente Kay por elección propia les consiguió la información y les dejó un sobre. Entonces, pues sí, o sea, no insistieron, pero pues a mí me gustó eso de que no, o sea, no presionó porque vio que le incomodaba y pues Kay vio ese respeto, esa empatía, esa compasión. Luego Bob dice, algo estamos haciendo mal. Y Carl insiste, nunca, colega. Y Bob dice, hay algo, un error, no sirve. Tenemos que empezar de nuevo. Y bueno, recuerden que Einstein definía locura como querer tener resultados diferentes, pues manteniendo las mismas acciones, procesos o procedimientos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a lograr resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y tal vez no es tanto que estuvieran cometiendo errores, pero lo que sí es que sus acciones no le estaban brindando los resultados deseados. Entonces, independientemente si eran errores o no, si algo tenían que modificar Carl y Bob para obtener resultados diferentes. Luego Carl dice, no sabes lo que sufría esa mujer. Estaba lista para hablar de todo, tragando yo tazas de café, le saqué lo que pude antes de que me echara de su casa. Y Bob le dice, ¿estos son tus apuntes? Y Carl le explica, sí, pues escribí en servilletas, en cajas de fósforos, mientras me hacían el café. Soy un papelero ambulante. Y Bob dice, estás loco. Y Carl se explica, pues tú también lo estarías si funcionaras tomando 20 tazas de café en la entrevista. Y bueno, claro que no es lo ideal, pues que estuvo escribiendo Carl en notas en servilletas ni en estas cajitas de los fósforos, ¿no? Mientras tomaba el café. Pero lo hizo porque la contadora no se sintiera tan presionada, porque se sintió presionada cuando él sacó la libreta. De hecho, inicialmente la contadora no lo quería recibir, ahí le ayudó que salió al quite la hermana, ella fue quien le dejó entrar y quien le trajo la primera taza de café, ¿no? Y la conversión fue una estira y afloja, en que Carl avanzaba 2 pasos con sus preguntas, pero luego retrocedía uno cuando sentía que se sentía muy presionada la contadora, entonces retrocedía un poco, ¿no? Tan así que aceptó que le diera las iniciales L, P y M sobre los hombres que trabajaban con Mitchell. Entonces, se dio cuenta que ahí no podía presionar más, pues con las puras iniciales. Y bueno, más adelante regresan con ella, pero ya Carl y Bob juntos y con una estrategia que traían. Entonces Carl dice, ¿quién es P? Y Bob dice, sabemos que es Porter, usted dijo 25,000. ¿Eso obtuvo Porter o fue más? Y Magruder, ¿fue la única M que recibió dinero? Y la contadora a ambas preguntas le asintió con la cabeza. Luego les pregunta, ¿quién les dijo de Porter? Y bueno, se vieron muy hábiles para descubrir quiénes eran las personas de las iniciales. El de la L lo habían solucionado porque viendo las notas de Carl, pues vieron que había mencionado a Livy. Pero Porter y Magruder pues solo eran suposiciones, porque pues para ellos ahí, entre que hicieron sus cuentas raras, sentían que ellos podían ser porque pues eran cercanos a Mitchell y tenían cierto poder, pero bueno. Pero pues ¿qué hicieron? Pues ante la suposición fueron a la fuente, pero hicieron parecer que ya tenían confirmado que eran ellos, que ya sabían que eran ellos y como que nomás querían confirmar. Y en el proceso, pues sin darse cuenta, la contadora fue quien les confirmó las identidades cuando pues sí asentía que sí. Hoy. Luego Bradley dice, no puedo reportear por mis reporteros, lo que significa que debo confiar en ellos.
y detesto confiar en nadie. Publiquen esto. Y bueno, este mensaje me gustó porque Bradley admitió que odia delegar y confiar en sus subordinados, pero aún así eligió hacerlos cuando les dice publiquen esto. Y entonces, así es que en cualquier puesto directivo, si intentas hacer todo tu trabajo, no te será posible. Sí o sí es necesario que delegues y confíes en tus subordinados. Padre de vez en cuando tenía juntas como la de ese momento, pues como que revisaba cómo iban, que tanteaba cómo iban, ¿no? Pero pues toda la talacha, lo que era la búsqueda de información y las entrevistas, pues la hacían tanto Carr como Bob. Luego Carr va con uno de los testigos que se llama Segretti, y Segretti le dice, y te diré una cosa, nada de esto fue mi idea, no fue a buscar este empleo. Y Carr le dice, eso es importante, Chapin es quien te buscó. Y Segretti insiste, ¿usted qué habría hecho después de salir del ejército, después de 4 años de aislamiento, sin saber qué clase de leyes quería practicar, y un día recibieras una llamada de un viejo amigo preguntándote si querías trabajar para el presidente de los Estados Unidos? Y Carr le dice, pues sí, Chapin era el de nombramientos para Nixon cuando lo llamó. Y Segretti insiste, si esas cosas siniestras ocurrieron, dudo que Dwight estuviera involucrado. Él solo seguía órdenes. Y bueno, a veces cuando crees que sucede algo demasiado bueno para ser verdad, es porque sí es. ¿A qué me refiero? Pues sí, parecía demasiado bueno el trabajo que le ofrecieron a Segretti. Y justo cuando más lo necesitaba, que llegaba 4 años desconectado de Estados Unidos sin saber con dónde buscar, pues no, no fue suerte, no fue magia ni nada por el estilo, sino que Chapin y Segretti desde la universidad estaban acostumbrados a atacar a los del partido contrario para el presidente escolar. Entonces, pues por eso fue que Chapin lo buscó para que siguiera haciendo lo mismo, pero pues ahora digamos profesionalmente, ¿no? De hecho, Segretti admitió haber hecho cosas para desprestigiar y que perdieran votos los rivales de quien lo contrató, Chapin. Bueno, Chapin no era candidato, pero pues cosas que le pedía Chapin hacer. Y bueno, luego Bob tenía un contacto que le llaman garganta profunda, que voy a explicar más adelante por qué le dicen así, pero pues voy a usar ese nombre porque pues nunca dicen el real, entonces pues con su apodo. Y entonces garganta profunda dice, no te concentres en Segretti, perderás el cuadro global. Y Bob dice, ¿pero qué cuadro global? Y garganta profunda le explica, mira, tenían miedo de Muskie y miren quién ha sido destruido, Muskie. Querían que McGovern se postulara, miren contra quién se encuentran. Hicieron interceptaciones telefónicas, siguieron a gente, dieron informes falsos y cartas falsas a la prensa. Hicieron cancelar mitines de la campaña demócrata. Investigaron vidas privadas de los demócratas. Colocaron espías, robaron documentos y aún más. No me digas que todo esto es obra del pequeño don Segretti. Y bueno, garganta profunda, como les decía, es un testigo que sabe tanto sobre la corrupción de los republicanos que por eso le habían puesto ese apodo, porque pues se las sabía todas, ¿no? Entonces, es un testigo que por un lado prefiere que Carr y Bob consigan la información y él simplemente se las confirmaba, ¿no? Como que sí se iba por ahí, sí es correcto. Pero por otro lado le gustaba que la información fuera correcta. En general, como les decía, solo confirmaba cuando sí es, no es. Pero en este caso se dio cuenta que estaban perdiendo un clavo global. Segretti era un pez tan pequeño que se estaban perdiendo el enfocarse en los peces gordos. Y los peces gordos pues son Michel y por lo de las iniciales esos. Luego Glenn Coulson dice, oye, todo esto que pasa en tu periódico es tonto. Quiero decir que nunca sostuve ser el autor de la carta a Cano. Y Bradley le dice, tranquilo Ken, estás sumamente nervioso, tranquilo. Y Kins, que seguía muy nervioso, dice, si vas a referirte a la supuesta conversación con Sally Aiken, no puedes publicar que fue en su departamento. Tengo esposa, una familia, un perro y un gato. Y Bradley le repite, tienes esposa, una familia, un perro y un gato. Ken, no quiero publicar que estabas en el apartamento de Sally, pero quiero saber lo que dijiste en el apartamento de Sally.
Y bueno, solito el Ken se puso entre la espada y la pared. Primero porque siendo un hombre casado se metió con una periodista del Washington Post. Pero segundo y principalmente porque para impresionarla le reveló que él fue el autor de la carta a Kanu que saboteó y destruyó la candidatura de Mosky. Se puso en una posición en que para resguardar su vida privada, pues tenía que confirmar la información al mero mero del periódico que era Bradley. Luego Sloan dice, no soy la fuente acerca de Haldeman, después de que ya le habían insistido mucho. Y Bob dice, no sé qué hacer. Dígame, si escribiéramos una historia diciendo que Haldeman era el quinto hombre a cargo del fondo, ¿nos encontraríamos en problemas? Y ya Sloan dice, déjeme ponerlo de este modo. No tendría problema alguno si dijera eso en su historia. Y Carr dice, está bien. Oiga, que tuvo un hijo. Y Sloan le contesta, mi esposa lo tuvo. Y Bob le dice, fantástico, lo felicito. Y todavía Carr le dice, lamentamos molestarlo. Saludos a Nuestra Señora, le manda nuestros cariños. Y Sloan dice, lo haré. Y bueno, Bob y Carr necesitaban confirmar sí o sí si Haldeman era el quinto hombre involucrado, ya que porque además como era el más alto en el organigrama, pues quedaría claro que él era quien daba las órdenes, o al menos el que autorizaba todo, ¿no? Por más que trataban, no lograban que Sloan y nadie lo confirmara, ¿no? Pero fue interesante cómo lo planteó Bob, que si lo ponían en el periódico tendrían problemas, y ahí fue cuando ya se dio Sloan y dijo, pues sí. Y luego también me gustó que se acordaron de que pues antes de estarlo persiguiendo les comentó que pues tenía un bebé y entonces pues ahora sí que lo felicitaron, pues pidieron disculpas por molestarlo, pero aparte no solo lo felicitaron a él sino también a la esposa. Eso se me hizo un bonito detalle. Bueno, y aquí es importante aclarar que aunque lo confirmaron con él, también buscaron confirmarlo con otras fuentes porque pues ya sabían cómo jugaba la Casa Blanca, que lo negaría y que los tacharía de mentirosos. Y bueno, pues sí, así pasó, la Casa Blanca se puso bien intensa, mandó a senadores a hablar mal de ellos y así. Y entonces, pues Bob fue de nuevo con garganta profunda y pues sí, ya estaba muy tenso y dice, si acaso cometimos un error, renunciaremos. Ya estoy harto de sus juegos, no quiero insinuaciones, necesito saber lo que sabe. Y pues sí, ahora sí que ya digamos que garganta profunda se dejó de los juegos, de las indirectas y todo, y pues soltó toda la sopa. Le dice, mira, fue una operación de Haldeman. Todo fue manejado por Haldeman. Fue aislado. Tú tendrás que averiguar cómo. Mitchell empezó con cosas encubiertas antes que todos los demás. La lista es más larga de lo que nadie se imagina. En ella está toda la inteligencia de los Estados Unidos. El FBI, la CIA, el Departamento de Justicia. Es increíble. El encubrimiento tuvo que ver poco con Watergate. Fue más bien para proteger operaciones secretas. Lleva a todas partes. Y bueno, lo más importante es el comentario final. En cuanto imprimieron el artículo, no solo la Casa Blanca, sino diferentes fuentes, empezaron a atacar el Washington Post de que eran amarillistas, que eran mentirosos, casi que eran como un periódico de tercera, ¿no? Pero como bien dijo Garganta Profunda, este encubrimiento tan grande no solo fue para proteger lo que pasó en el Watergate, sino porque el modus operandi en esa operación era algo común en la red de inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, les explicó que seguramente tenían micrófonos en sus casas y que tal vez hasta peligraban sus vidas. Y bueno, ya voy al último mensaje, que es el que usé en el reel. Recuerden que usualmente algunos de los mensajes me gusta meterlos al reel. Y entonces Bradley les dice, ustedes deben estar cansados, ¿no? Es natural. Váyanse, dense un baño. Descansen 20 minutos y regresen de inmediato. Estamos bajo mucha presión. Ustedes nos han puesto en esa posición. Nada depende de esto, salvo la primera enmienda de la Constitución, la libertad de prensa y tal vez el futuro de esta nación. No digo que eso importe mucho, pero si ustedes fracasan me voy a disgustar. Y bueno, a pesar de que el Washington Post sí se encontraba en una situación difícil,
desde que publicaron el artículo, Bradley no flaqueó ni retrocedió, o sea, siempre estuvo firme en defender a Carr y a Bob, ¿no? Pero al saber lo que le contó Garganta Profunda a Bob, y que les habían puesto micrófonos, bueno, que posiblemente había micrófonos a todos los miembros del Washington Post, o al menos los involucrados en la historia, pues decidió estar más firme y darle seguimiento sí o sí. Y bueno, tan no fracasaron Bob y Carr, que poco a poco fueron cayendo todos los involucrados del Watergate. Todos. Y además, Nixon, pues a él sí no hubo una acusación directa, pero pues se filtró un audio donde lo autoriza, entonces pues ahí por eso fue que él tuvo que renunciar a la presidencia. Y pues bueno, esos fueron todos los mensajes. Ahí si tú ves este episodio en la grabación, me puedes dejar tus dudas y comentarios y siempre contesta, o pues también si lo ves cuando ya lo suba a YouTube. Recuerden que todos los episodios los subo a YouTube. Si no te has inscrito, pues inscríbete al canal de YouTube que se llama igual Análisis Mensajes de Película. ¿Vale? Pues muchas gracias y pues les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Algunos sábados a las 6 doy episodios de regalo. Y pues los miércoles también subo una encuesta, entonces ahí ustedes votan y siempre respeto quien tiene más votos, doy la siguiente. Ahorita, por ejemplo, parece que para el próximo miércoles va a ganar la de Caroline. Ya casi cierra la encuesta, entonces parece que será esa la que dará el próximo miércoles. Y les recuerdo que los lunes el programa Reflexionando a las 9 de la noche. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.